20 de febrero de 1943, norte del paso de Kasserine, Túnez. El amanecer levantó una neblina densa de arena y humo que cubría el horizonte. Entre aquel resplandor anaranjado, 5 tanques M4 Sherman norteamericanos se desplazaban como si obedecieran a una mente única. Las columnas de polvo se entrelazaban en el aire, ocultando la línea de visión entre ellos. Sin embargo, todos giraron, aceleraron y dispararon en perfecta sincronía. Los observadores alemanes, apostados en las crestas, no lograron comprender cómo era posible aquella maniobra. Según su doctrina, tal coordinación solo podía conseguirse con señales visuales o con mensajeros que arriesgaran la vida cruzando el frente. Pero esa mañana, ni hubo banderas, ni bengalas, ni motociclistas. Solo los rugidos metálicos de los motores y la voz invisible que guiaba cada movimiento a través del éter. Los comandantes de Panzer IV, en cambio, intentaban comunicarse mediante sus aparatos Fuge-5, sistemas de modulación de amplitud AM que crepitaban entre interferencias. A través del ruido apenas distinguían órdenes o coordenadas. Su potencia de transmisión, de apenas 10 vatios, había sido impresionante una década antes, pero en pleno combate, entre motores, chispas y polvo, apenas lograba unos cientos de metros de alcance. Muchos tanques alemanes ni siquiera podían responder, poseían solo receptores, sin transmisores. Podían escuchar la voz de su capitán, pero si detectaban una emboscada o sufrían una avería, no había forma de avisar. En el campo de batalla, ese silencio equivalía a la muerte. Los estadounidenses, en cambio, habían llevado al desierto algo que los alemanes no sabían ni que existía: frecuencia modulada FM en todos y cada uno de sus tanques. Sus radios, controladas por cristales, ofrecían una precisión casi quirúrgica, una potencia de 25 vatios y una nitidez de voz que atravesaba motores rugiendo y explosiones cercanas. Lo que los alemanes veían como una casualidad sobrenatural era en realidad la manifestación tangible de una ventaja tecnológica forjada en las fábricas de Detroit. A 8.000 kilómetros de distancia, Estados Unidos había puesto en marcha la mayor revolución invisible del conflicto, la creación del primer entramado de red táctica de la historia. La transformación había comenzado 2 años antes, el 22 de julio de 1941, cuando el ejército de los Estados Unidos decidió estandarizar 3 conjuntos de radio para sus tanques medianos, SCR-508, SCR-528 y SCR-538. Mientras los blindados de la Wehrmacht avanzaban por las estepas soviéticas confiando en cadenas de mando jerárquicas y radios limitadas, en América un grupo de ingenieros trabajaba para eliminar el caos sonoro de la guerra moderna. En la planta de la Galvin Manufacturing Company, más tarde conocida como Motorola, los ingenieros Daniel E. Noble y Henrik Magnuski perfeccionaban la aplicación del FM al entorno militar. Noble había sido quien propuso utilizar modulación de frecuencia en vehículos de combate, y Magnuski fue quien resolvió el desafío de hacer funcionar un sistema tan delicado en el infierno vibrante, polvoriento y eléctrico de un tanque. Su creación, el SCR-508, pesaba 181 libras y convertía cada Sherman en un nodo de comunicación autónomo. El transmisor BC604 generaba 25 vatios de potencia efectiva, más del doble que su contraparte alemana Fuge-5. Operaba en frecuencias entre 20,0 y 27,9 MHz, con 10 canales preajustados mediante cristales de cuarzo que aseguraban estabilidad total. El conjunto incorporaba 2 receptores BC603 que permitían escuchar 2 redes simultáneamente, por ejemplo, la del pelotón y la del cuartel general. En comparación, el equipo alemán dependía de condensadores variables que se desajustaban con las vibraciones del terreno. Pero la verdadera revolución estaba en la naturaleza misma del FM. A diferencia de la AM, la modulación de frecuencia no sufría distorsión por las chispas eléctricas del motor ni por las descargas de artillería. Cada tanque estadounidense podía hablar con otro sin importar el ruido ambiente. La voz del comandante sonaba clara incluso durante un bombardeo. La idea original provenía de los experimentos de Edwin Howard Armstrong, el pionero que demostró que el FM podía eliminar la estática que destruía las señales de radio. Licenciada al ejército, su tecnología transformó la guerra moderna. Cuando en noviembre de 1942 los tanques americanos desembarcaron en el norte de África durante la Operación Torch, aquella innovación entró en acción real. Las unidades de la segunda división acorazada avanzaron desde Safi y Fedala con sus radios SCR-508 instaladas, y pronto demostraron una capacidad de coordinación que dejó perplejos a los observadores del Afrika Korps. Los alemanes,
que hasta entonces se consideraban maestros de la guerra blindada, descubrieron que su experiencia no compensaba su desventaja técnica. En un pelotón de 5 tanques, solo 1 o 2 tenían transmisores completos, los demás dependían de recibir órdenes y obedecer sin poder responder. Si el carro del jefe era destruido, fácil de identificar por sus antenas adicionales, toda la sección quedaba muda, sin coordinación. En cambio, cada Sherman podía asumir el mando de inmediato. Todos eran emisores, todos eran receptores, todos formaban parte de una mente colectiva. Esa diferencia pasaría inadvertida para la mayoría de los cronistas, pero sobre el terreno significaba todo. Donde un pelotón alemán se dispersaba en el caos al perder contacto, una formación estadounidense seguía maniobrando con precisión quirúrgica. Por primera vez en la historia, un ejército podía mantener comunicación continua entre vehículos dispersos, mover unidades enteras sin necesidad de verse y reaccionar en segundos a los cambios del enemigo. Los soldados alemanes lo llamaban magia americana, los ingenieros sabían que era frecuencia modulada, un avance invisible que valía más que una pulgada de acero adicional. Aquel día en el desierto tunecino, entre los estallidos y el olor del combustible quemado, nacía una nueva era del combate mecanizado. El enemigo creía enfrentarse a tanques individuales, en realidad se enfrentaba a una red viva, una inteligencia colectiva de acero y voz humana unida por ondas que el ojo no podía ver. Las primeras semanas de 1943 transformaron el norte de África en un laboratorio sangriento de tecnología. La arena del desierto se mezclaba con el aceite quemado y las comunicaciones crepitaban en 1000 idiomas. Tras el desembarco aliado en Marruecos y Argelia, las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia el este, buscando enfrentarse al legendario Afrika Korps de Rommel. Muchos oficiales alemanes esperaban una victoria fácil. Veían a los americanos como improvisados, sin experiencia ni disciplina. Pero el 14 de febrero, cuando comenzó la batalla del Paso de Kasserine, esa arrogancia se encontró con un enemigo inesperadamente coordinado, capaz de moverse con una coherencia que ninguna unidad novata debería tener. Las crónicas alemanas describen aquel enfrentamiento como una serie de choques confusos, donde columnas de tanques se cruzaban entre dunas y valles. Sin embargo, en medio del caos, los observadores germanos detectaron algo que no encajaba. Las unidades estadounidenses mantenían contacto incluso después de dispersarse por decenas de kilómetros. Los informes interceptados revelaban conversaciones fluidas, instrucciones precisas, cambios de rumbo sincronizados entre pelotones que nunca habían combatido juntos. La primera división acorazada estadounidense, aunque dividida y golpeada, seguía actuando como si tuviera un ojo invisible observando todo el campo de batalla. Ninguna otra fuerza mecanizada de la época podía sostener tal nivel de coordinación sin depender de mensajeros ni señales visuales. Los analistas de la Wehrmacht no tardaron en advertir algo alarmante: la claridad de las transmisiones enemigas superaba todo lo que ellos podían lograr con su tecnología. Los equipos Fuge-5, que operaban en el rango de 27,0 a 33,3 MHz, eran los más modernos disponibles para los tanques alemanes, pero su rendimiento real se desplomaba en condiciones de combate. Su potencia limitada y la modulación de amplitud los hacían vulnerables a cualquier interferencia eléctrica. Cada chispa de bujía, cada roce de oruga, cada descarga de artillería añadía un zumbido que devoraba la voz humana. El resultado era un mosaico de ruido, donde las órdenes llegaban entrecortadas o, a menudo, no llegaban en absoluto. Por contraste, las transmisiones estadounidenses parecían inmunes a todo eso. Incluso a varios kilómetros de distancia, los interceptores alemanes podían distinguir las voces claras de los operadores de los Sherman, hablando entre sí con naturalidad. El informe del Servicio de Inteligencia de la 10ª División Panzer redactado días después lo admitía con preocupación: los americanos mantienen comunicación entre unidades separadas por grandes distancias. Sus tanques muestran capacidad de transmisión individual, no limitada al vehículo de mando. Su coordinación es notable. Lo que no comprendían era por qué. Atribuían aquella disciplina a un adiestramiento excepcional o a una organización desconocida, sin imaginar que la verdadera causa estaba en la electrónica que rugía dentro de cada carro enemigo. La ventaja norteamericana no se debía a una doctrina nueva, sino a un avance técnico que los alemanes no poseían ni podían replicar a corto plazo. Mientras los ingenieros de Motorola en Chicago producían miles de juegos SCR-508, Alemania apenas alcanzaba a fabricar unos pocos miles de Fuge-5 al año. La falta de cobre, cuarzo y materiales de alta pureza limitaba severamente la capacidad de su industria.
Para 1943, las fábricas alemanas construyeron alrededor de 5.700 tanques medios, pero menos de 2.000 radios completas. La mayoría de los vehículos salían al frente equipados solo con receptores Fuge-2, que servían para escuchar órdenes, pero no para transmitirlas. Esta asimetría tecnológica significaba que, en el momento en que el tanque líder era destruido, toda la unidad quedaba muda. El enemigo no necesitaba aniquilar a todos, bastaba con eliminar al comandante para paralizar el resto. En cambio, en cada Sherman, el SCR-508 aseguraba que cualquier tripulación pudiera asumir el mando si era necesario. Los operadores alternaban frecuencias preestablecidas, los jefes de sección monitoreaban 2 canales simultáneamente y los comandantes de compañía mantenían comunicación constante con la artillería y la infantería mecanizada. Lo que para los alemanes era una jerarquía rígida y vertical, para los estadounidenses era una red flexible de nodos interconectados. Si un tanque caía, otro tomaba el control. Si una orden se interrumpía, otro vehículo la repetía. La batalla se convertía en una conversación continua en la que cada tripulación tenía voz. Los resultados prácticos fueron devastadores para el enemigo. Durante los enfrentamientos en Kasserine, las formaciones alemanas lograron avances iniciales gracias a su experiencia y la potencia de sus cañones de 75 milímetros, pero su coordinación se desmoronó en cuanto las líneas de comunicación se saturaron. Muchos comandantes debieron recurrir a bengalas, y otros ni siquiera sabían dónde estaban sus unidades vecinas. Mientras tanto, los tanques estadounidenses, aunque sufrían pérdidas considerables, mantenían una cohesión táctica asombrosa. Aun cuando se encontraban en valles diferentes o tras colinas sin contacto visual, los comandantes de Sherman podían reagruparse, pedir apoyo o corregir el fuego de artillería con una velocidad que los germanos jamás habían experimentado. La guerra moderna se revelaba ante los ojos del enemigo con una lección amarga: el poder no residía solo en el acero, sino en la información. La frecuencia modulada había convertido a cada vehículo estadounidense en parte de una mente colectiva, una red móvil que transmitía órdenes, alertas y oportunidades en tiempo real. En contraste, los alemanes seguían atrapados en su estructura jerárquica de la década anterior, donde la destrucción de un solo enlace podía derrumbar toda una cadena de mando. Cuando la batalla terminó, los informes del Afrika Korps hablaban de una victoria táctica, pero también de algo inquietante. Habían ganado terreno, sí, pero sabían que enfrentaban a un adversario que aprendía más rápido, reaccionaba más unido y estaba respaldado por una industria capaz de multiplicar aquella innovación hasta el infinito. En las trincheras y los talleres, los prisioneros alemanes empezaron a mencionar los nombres grabados en las placas de los radios capturados: Motorola, Chicago, Estados Unidos. Era el símbolo de una nueva clase de enemigo, el que convertía la comunicación en un arma. El desierto tunecino había sido solo el comienzo. Lo que los alemanes habían considerado un incidente aislado pronto se convertiría en una constante en Italia, en Normandía y en toda Europa. La Wehrmacht había construido los mejores tanques del mundo, pero no comprendía que los Estados Unidos habían construido los tanques mejor conectados. Y en la guerra que se avecinaba, la conexión sería más letal que el blindaje. El verano de 1943 trajo consigo un nuevo escenario para la guerra acorazada: Italia. Las playas de Sicilia y los valles del sur de la península sustituyeron al polvo africano, pero el desafío era aún mayor. Allí, los acantilados, los olivares y las montañas transformaban cada combate en un rompecabezas táctico. Los alemanes estaban convencidos de que el terreno anularía la ventaja estadounidense. Las ondas de radio, pensaban, se perderían entre las rocas y las pendientes, tal como ocurría con sus propias comunicaciones AM. Sin embargo, en poco tiempo comprobaron que se habían equivocado una vez más. Las unidades estadounidenses desembarcaron en Sicilia en julio con sus tanques M4 Sherman equipados con el mismo sistema SCR-508, y lo que debía ser un obstáculo se convirtió en una demostración del poder de la frecuencia modulada. Las señales de FM no se distorsionaban con los rebotes ni los ecos, sino que los filtraban con una claridad sorprendente. Mientras los alemanes luchaban contra la estática de sus Fuge-5, los norteamericanos coordinaban sus movimientos a través de valles enteros, sincronizando ataques entre unidades que jamás se veían entre sí. Los montes no eran barreras, sino espejos que amplificaban una nueva forma de coordinación militar. En los informes posteriores a la campaña de Sicilia, los comandantes aliados describían la sensación de ver con los oídos.
Un pelotón podía desplazarse detrás de una colina y seguir recibiendo órdenes como si aún estuviera en línea de visión. Los jefes de carro comentaban que era como pelear conectados por una cuerda invisible. En contraste, los alemanes dependían de señales visuales y rutas previamente planificadas. Si el comandante era destruido o perdía su antena, el resto de los tanques quedaba ciego. En septiembre, cuando las fuerzas aliadas avanzaron hacia el continente italiano, las comunicaciones demostraron ser decisivas. En torno a Monte Cassino, donde la topografía convertía cada ladera en una trampa, las unidades blindadas de la primera división acorazada lograron moverse entre gargantas y pueblos sin romper el contacto radiofónico. El SCR-508, operando en su rango de 20 a 27,9 MHz, mantenía la conexión a través de las irregularidades del terreno mejor que cualquier radio alemana. Las señales de AM, en cambio, se reflejaban o se perdían por completo. El resultado fue que las fuerzas estadounidenses pudieron organizar emboscadas, rodeos y concentraciones de fuego con una precisión que desconcertaba al enemigo. Los oficiales alemanes comenzaron a tomar nota del fenómeno. Uno de los informes interceptados de la 26ª División Panzer señalaba con asombro que los tanques norteamericanos coordinan ataques a través de colinas donde el contacto visual es imposible. Lo que los germanos no sabían era que los norteamericanos ya no concebían la comunicación como una herramienta auxiliar, sino como el eje central de la táctica moderna. La radio no solo transmitía órdenes, definía la estructura misma del mando. Cada tanque Sherman se había convertido en un punto de mando móvil. Sus tripulaciones podían reportar posiciones enemigas, pedir artillería o reorganizar formaciones sin depender de cuarteles fijos. La frecuencia modulada había liberado a los blindados de la esclavitud de la línea visual. Los comandantes podían coordinar desde la retaguardia sin exponerse, y las secciones avanzadas podían adaptarse sobre la marcha. El concepto de batallón mecanizado comenzó a transformarse en algo más fluido, una red viva capaz de reconfigurarse en segundos. El contraste con el enemigo era dramático. En los tanques alemanes, el ruido de fondo se mezclaba con chasquidos eléctricos. Las voces se perdían en el vacío. Muchos oficiales recurrían a bengalas o a banderas, herramientas que pertenecían más a la Gran Guerra que al conflicto moderno. Las condiciones de la montaña, con sus rebotes y sombras radiales, reducían su alcance a unos pocos cientos de metros. El Fuge-5, que ya en África había mostrado sus limitaciones, se convirtió en un obstáculo casi insalvable. Para los estadounidenses, cada jornada en Italia era una confirmación de que la inversión en ingeniería había valido más que cualquier avance en blindaje. Las pruebas de campo realizadas por el Signal Corps demostraron que los equipos SCR-508 mantenían estabilidad de frecuencia con una desviación menor al 0,01%, incluso después de horas de combate. Los transmisores BC-604 soportaban las vibraciones, los cambios de temperatura y el barro sin degradarse. En contraste, los equipos alemanes se desajustaban después de unos minutos de movimiento. En los talleres de campaña, los técnicos norteamericanos revisaban los cristales de cuarzo, cambiaban módulos y mantenían las redes activas sin interrupción. Todo estaba diseñado para la modularidad y la resistencia. Esa filosofía contrastaba con la ingeniería alemana, más artesanal, centrada en la perfección mecánica pero débil en producción masiva. En 1943, mientras Alemania apenas podía equipar a una quinta parte de sus tanques con radios completas, los Estados Unidos ya habían logrado instalar una red total, el 100% de sus blindados estaban conectados. Esa diferencia invisible alteró la psicología de las tripulaciones. Los tanquistas norteamericanos sabían que, aunque quedaran aislados en una colina o rodeados de humo, siempre habría una voz al otro lado. El enemigo, en cambio, vivía en un silencio mortal. Esa sensación de pertenecer a un conjunto mayor reforzaba la moral y multiplicaba la eficacia. Los conductores, artilleros y cargadores trabajaban con la confianza de que cada movimiento era parte de una estrategia compartida, no una improvisación individual. Durante el invierno de 1943, cuando las lluvias convirtieron el terreno en una masa de barro y los combates se ralentizaron, el Signal Corps aprovechó para analizar los resultados. Los informes fueron concluyentes. La FM había cambiado el modo de hacer la guerra. Los oficiales estadounidenses escribieron que las operaciones en montaña, antes consideradas imposibles para fuerzas mecanizadas, ahora eran viables gracias a las comunicaciones. Un general resumió la situación con una frase lapidaria: nuestros tanques ya no necesitan verse,
se oyen, y eso basta para vencer. En Berlín, mientras tanto, los despachos del alto mando discutían informes contradictorios sobre las capacidades enemigas. Algunos técnicos proponían copiar la tecnología de FM, pero la industria no podía producir los cristales ni los componentes necesarios. El aislamiento económico del Reich hacía imposible igualar la calidad y la escala de producción estadounidense. La Wehrmacht estaba atada a un modelo tecnológico que envejecía cada mes de guerra. Italia se convirtió así en un campo de pruebas definitivo. Las colinas de Cassino, los valles del Lirí y las planicies de Anzio demostraron que la batalla moderna ya no se ganaba con el cañón más largo ni con el blindaje más grueso. La victoria dependía de quien escuchaba mejor. Y los americanos no solo escuchaban, hablaban todos a la vez, con una precisión que ningún ejército enemigo podía igualar. Cuando la guerra dio el salto a Francia en 1944, la supremacía tecnológica estadounidense estaba madura. Las lecciones aprendidas en África e Italia se habían convertido en doctrina. Cada tanque, cada vehículo y cada pelotón mecanizado formaban parte de una red cuidadosamente estructurada, capaz de reaccionar en segundos. Sin embargo, el 6 de junio de 1944, día del desembarco en Normandía, reveló una debilidad inesperada. Los tanques podían hablar entre sí, pero no con los hombres que caminaban junto a ellos. La coordinación entre la infantería y los blindados, esencial para sobrevivir en el laberinto de los setos normandos, se vio obstaculizada por un simple problema técnico de frecuencias. Los tanques utilizaban el SCR-508, operando entre 20,0 y 27,9 MHz, mientras que las unidades de infantería dependían del SCR-300, un modelo portátil que trabajaba en la banda de 40,0 a 48,0 MHz. Aquellos rangos no coincidían y, por tanto, no existía comunicación directa. En medio de los combates en el bocaje, los muros de tierra y vegetación absorbían el sonido y bloqueaban la visión. Las patrullas de infantería avanzaban sin poder advertir a los tanques del peligro que acechaba tras los matorrales. Un soldado podía ver un Panzerfaust apuntando a pocos metros de un Sherman, pero no tenía forma de alertarlo. Decenas de tanques fueron destruidos en emboscadas por ese abismo silencioso entre las dos ramas del ejército. En la práctica, el problema era tan mortal como si se hubieran quedado sin munición. Las tripulaciones dentro de los Sherman escuchaban explosiones y gritos afuera sin poder distinguir si provenían de enemigos o aliados. Las órdenes llegaban con retraso a través de mensajeros, y cada minuto perdido costaba vidas. Aquella laguna tecnológica no podía resolverse con teoría, debía improvisarse en el campo. Y los soldados, ingeniosos y desesperados, encontraron una solución que se convertiría en leyenda. En julio de 1944, durante los preparativos de la Operación Cobra, las tripulaciones del Segundo Ejército Acorazado comenzaron a soldar cajas de munición en la parte trasera de los tanques y a instalar dentro teléfonos de campaña E8. El cable se conectaba directamente al intercomunicador del vehículo. De ese modo, cualquier infante podía acercarse, levantar el auricular y hablar con el comandante del tanque. Era una idea tan sencilla que parecía absurda, pero en cuestión de días se demostró revolucionaria. En lugar de gritar entre el ruido o arriesgarse a entrar en la línea de fuego, los soldados podían coordinarse con los blindados con una claridad que jamás se había visto. La improvisación se extendió por todo el frente. En pocas semanas, los talleres de mantenimiento comenzaron a fabricar versiones estandarizadas del sistema. A partir de Operación Cobra, la comunicación entre infantería y tanques alcanzó un nivel sin precedentes. Los Sherman podían recibir coordenadas de objetivos, identificar posiciones de francotiradores o responder a amenazas de infantería enemiga en cuestión de segundos. La nueva conexión cerraba la última brecha que quedaba entre la movilidad del blindado y la percepción del soldado de a pie. La ofensiva de julio fue una muestra del poder de esa red ampliada. La segunda división acorazada, bajo el mando del general Edward H. Brooks, coordinó más de 200 Sherman en una operación continua durante 5 días. Las unidades se movían con una sincronización que asombraba incluso a los británicos. Cada tanque actuaba como un transmisor de información, detectaba fuego enemigo, avisaba al siguiente, pedía apoyo de artillería y mantenía un flujo constante de datos que se transmitía de un extremo del frente al otro. Las baterías de artillería respondían a las peticiones en menos de 5 minutos, un tiempo impensable para los alemanes, cuyos sistemas de comunicación tardaban más de media hora en lograr el mismo resultado.
Los alemanes, desconcertados, comenzaron a hablar de una supuesta red central de mando estadounidense, creyendo que algún centro oculto coordinaba las operaciones. En realidad, no existía tal cosa. Era el efecto emergente de una red distribuida, cada tanque era un nodo, cada pelotón un conjunto interconectado que podía tomar decisiones locales sin perder coherencia con el plan general. Los comandantes alemanes, acostumbrados a estructuras rígidas y verticales, no comprendían cómo un enemigo podía adaptarse con tanta rapidez. Mientras ellos necesitaban órdenes jerárquicas para cualquier cambio, los estadounidenses simplemente hablaban por radio y actuaban. Las consecuencias fueron devastadoras para las divisiones alemanas en Normandía. Las comunicaciones enemigas, basadas en radios Fuge 5 de 10 vatios, apenas lograban mantener enlace en terrenos abiertos. En el laberinto del bocaje, su alcance se reducía a unos pocos cientos de metros. Además, la interferencia eléctrica de los motores y la vibración de las orugas distorsionaban las señales hasta volverlas inútiles. Muchos tanques alemanes tuvieron que depender nuevamente de banderas y bengalas, símbolos de una era que se negaba a morir. En contraste, los Sherman hablaban, escuchaban y compartían información de manera continua, como un organismo vivo. El resultado fue visible en los números. Durante Operación Cobra, las divisiones acorazadas estadounidenses avanzaron más de 30 kilómetros en menos de 72 horas, una hazaña sin precedentes en el terreno francés. Los informes de inteligencia alemanes registraron la sorpresa, el enemigo actúa como si cada unidad conociera el plan completo. No era adivinación ni telepatía, sino comunicación fluida. A nivel técnico, la FM demostró una resistencia extraordinaria. Mientras las transmisiones de amplitud modulada se desvanecían bajo la presión de interferencias, los SCR-508 mantenían una estabilidad casi perfecta. Los cristales de cuarzo impedían las desviaciones de frecuencia que atormentaban a los alemanes. Los operadores estadounidenses podían cambiar de canal con una precisión que no requería ajustes manuales, algo imposible en los equipos Fuge 5. Además, el sistema de intercomunicación interna, el BC-606, permitía que todos los miembros de la tripulación se comunicaran entre sí sin elevar la voz. Las órdenes internas eran rápidas, discretas y exactas. Esta combinación de factores, tecnología avanzada, flexibilidad organizativa y creatividad improvisada, consolidó una verdad fundamental: los Estados Unidos no solo habían fabricado tanques, habían construido una red móvil de combate. A diferencia de los alemanes, que trataban cada tanque como una pieza individual de una formación, los americanos concebían el conjunto como una entidad interdependiente. En el bocaje, donde la visibilidad era casi nula, esa red era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el frente francés se abrió finalmente a finales de julio, los comandantes alemanes comprendieron que la derrota no se debía únicamente a la superioridad numérica. Habían subestimado la importancia de las comunicaciones, y para entonces ya era demasiado tarde. Las divisiones Panzer seguían confiando en radios que no podían competir con las redes FM. Lo que ellos veían como desorganización enemiga era, en realidad, el nacimiento de una guerra en red. A finales de julio de 1944, el frente occidental ardía bajo una nueva forma de guerra. La Operación Cobra había roto el cerco del bocaje y las fuerzas estadounidenses, apoyadas por una red de comunicaciones sin precedentes, se expandían como una marea que los alemanes no podían contener. Las carreteras francesas, antes controladas por la Wehrmacht, se convirtieron en corredores de avance donde los tanques Sherman se movían en grupos perfectamente coordinados, cada uno conectado con el siguiente por ondas invisibles. Lo que el enemigo percibía como caos era, en realidad, una sinfonía sincronizada en el aire. La segunda división acorazada, bajo el mando del general Edward H. Brooks, demostró lo que era posible cuando todos los vehículos podían hablar entre sí. Más de 200 tanques se desplazaron de manera simultánea a través de un frente de más de 20 kilómetros. Los comandantes de compañía transmitían órdenes en tiempo real, las unidades de artillería recibían coordenadas exactas sin intermediarios, y los observadores adelantados ajustaban los bombardeos mientras los carros avanzaban. En promedio, el tiempo entre la detección de un blanco y el impacto de artillería se redujo a 5 minutos, una hazaña que ningún ejército había logrado antes. La Panzerlehr, una de las divisiones más prestigiosas del ejército alemán, fue la primera en enfrentarse a este nuevo modelo de guerra en red, y su derrota marcó el principio del fin para la supremacía táctica alemana en tierra. Durante años,
la Panzerlehr había sido el símbolo del perfeccionamiento mecanizado del Reich. Compuesta por veteranos de las campañas de Rusia y África, sus oficiales confiaban en la disciplina, la experiencia y el poder de fuego. Pero en Normandía se encontraron con algo que no podían neutralizar. Cada vez que intentaban reorganizar una defensa, los americanos ya se habían adaptado. Cuando un flanco se debilitaba, un escuadrón de Sherman lo reforzaba antes de que el enemigo lo advirtiera. El cielo se llenaba de artillería dirigida por radio, el suelo, de órdenes que fluían sin interrupciones. La Lehr fue literalmente desmantelada por la velocidad de la comunicación. Los alemanes aún dependían de jerarquías rígidas. Sus radios Fuge-5, con una potencia efectiva de 10 vatios, apenas lograban mantener contacto en movimiento. Los comandantes de compañía, incapaces de coordinar con las secciones aisladas, debían recurrir a mensajeros o señales visuales, un lujo imposible entre el humo y el ruido. A medida que la batalla se extendía, los vehículos quedaban fuera de alcance unos de otros. Los estadounidenses, en cambio, operaban en lo que hoy se definiría como una arquitectura distribuida. Si un comandante caía, cualquier tanque podía ocupar su lugar, y la red seguía viva. La estructura de mando ya no era una pirámide, sino un tejido. El resultado fue que el ejército estadounidense consiguió una movilidad táctica desconocida hasta entonces. Mientras los alemanes trataban de mantener líneas coherentes, los americanos operaban por grupos de combate flexibles, llamados Combat Commands, que se formaban y disolvían según la necesidad del momento. Estos comandos podían reunir blindados, infantería mecanizada, ingenieros y artillería en cuestión de horas, porque compartían canales de comunicación compatibles. La doctrina tradicional del mando centralizado se había vuelto obsoleta frente a un adversario que podía reconfigurarse sobre la marcha. En las operaciones posteriores a Cobra, especialmente durante el avance hacia Saint-Lô, Avranches y Mortain, los alemanes descubrieron que sus tácticas de contragolpe ya no funcionaban. Las divisiones Panzer dependían de la sorpresa, pero los estadounidenses, con su flujo constante de información, anulaban esa ventaja. Cada intento de emboscada era anticipado por alertas transmitidas por radio entre pelotones dispersos. Las posiciones de artillería se corregían en cuestión de minutos, y los tanques de vanguardia compartían en tiempo real los puntos débiles del enemigo. En los informes de inteligencia de la Wehrmacht, empezaron a aparecer frases que reflejaban desconcierto: el enemigo responde a nuestras maniobras con una velocidad inhumana, o los estadounidenses parecen anticiparse a nuestros movimientos. La verdad era más simple: sus radios no podían competir. Los alemanes se mantenían atrapados en una tecnología que exigía sintonización manual, donde una mínima vibración podía alterar la frecuencia. Los equipos de Estados Unidos, en cambio, eran cristalizados, con canales preajustados que permanecían estables durante todo el combate. La diferencia se medía en segundos, pero esos segundos definían la vida o la muerte de cientos de soldados. Mientras tanto, la producción estadounidense alcanzaba cifras colosales. Motorola y Western Electric trabajaban las 24 horas del día. Para finales de 1944, más de 50.000 unidades de la familia SCR 508-528-538 habían salido de las fábricas, equipando prácticamente todos los tanques y vehículos de mando aliados. El estándar era absoluto: cualquier vehículo podía comunicarse con otro, sin importar la unidad de origen. Esta uniformidad técnica garantizaba una interoperabilidad que el enemigo ni siquiera podía soñar. En el ejército alemán, cada división podía utilizar variantes distintas de radio, lo que complicaba las comunicaciones interdivisionales. En el ejército estadounidense, un soldado del primer ejército podía conectarse con otro del tercer sin esfuerzo. La consecuencia de esta conectividad fue un dominio progresivo del tiempo operacional. Mientras el enemigo luchaba por procesar órdenes, los americanos ya estaban ejecutando la siguiente fase. En agosto de 1944, durante la batalla de Falaise, este dominio alcanzó su punto culminante. Las unidades de Patton y Bradley se movían como una corriente coordinada, cerrando la trampa sobre el ejército alemán. Los prisioneros describieron su confusión: cada vez que cambiábamos de posición, ya sabían dónde estábamos. Los estadounidenses no poseían clarividencia, simplemente tenían comunicación continua entre tanques, observadores aéreos y artillería. En las memorias de un oficial alemán capturado durante esa campaña se lee una frase que resume el impacto psicológico de la derrota:
no combatíamos contra tanques, sino contra una máquina pensante que nos rodeaba por todos lados. Esa máquina no era un arma en particular, sino el conjunto de todas, unidas por radio, moviéndose como si compartieran un solo instinto. El concepto de batalla de armas combinadas adquirió por primera vez una dimensión real gracias a la tecnología. El ejército alemán, incapaz de modernizar su red, intentó compensar con maniobras tácticas, pero el resultado fue siempre el mismo: desconexión, lentitud y caos. Los estadounidenses, apoyados por su red FM, podían concentrar fuego, reagrupar tropas y avanzar con una velocidad imposible para un enemigo que dependía de líneas de teléfono y órdenes escritas. Cada enfrentamiento mostraba el mismo patrón. Los Sherman, aparentemente vulnerables frente a los Panzer y Tiger, vencían porque actuaban como una entidad unificada. En el aire, en la tierra y en los mandos, todo estaba interconectado. En septiembre, con la liberación de París completada y las fuerzas aliadas empujando hacia el Rin, los generales alemanes empezaron a aceptar lo impensable. No estaban perdiendo solo por inferioridad numérica o logística, sino por un fracaso conceptual. La guerra moderna ya no se decidía en el calibre ni en la armadura, sino en la capacidad de transmitir una orden más rápido que el adversario. A comienzos de 1945, las fuerzas estadounidenses habían llevado su red de guerra hasta el corazón de Europa. Las divisiones acorazadas se desplazaban con una fluidez que asombraba incluso a sus propios comandantes. La red de radios FM, que había demostrado su eficacia en África, Italia y Francia, alcanzaba ahora su máxima expresión sobre los campos helados de Alemania Occidental. El ejército aliado ya no era una simple suma de unidades, era una estructura viva, una entidad que respiraba información, capaz de actuar al unísono sin necesidad de una orden central. Lo que comenzó como una innovación técnica en los tanques Sherman se había convertido en el sistema nervioso de toda una fuerza militar. En marzo, el avance hacia el Rin puso a prueba la cohesión del ejército estadounidense. Los alemanes habían destruido sistemáticamente los puentes en su retirada, esperando frenar el impulso aliado. Sin embargo, el 7 de marzo de 1945, ocurrió un hecho que definiría el final del conflicto. Una unidad del 9º Ejército acorazado descubrió intacto el puente Ludendorff de Remagen. Los soldados no sabían si era una trampa o un milagro, pero en cuestión de minutos, los operadores de radio informaron a todo el frente. Lo que habría tomado horas con mensajeros o líneas telefónicas, se transmitió en menos de 10 minutos a través de la red de SCR 508. La respuesta fue inmediata. El primer ejército recibió el informe y ordenó reforzar el sector. Divisiones completas modificaron sus rutas en cuestión de una hora. La información fluyó por el aire con una velocidad que los alemanes no podían igualar. En el lado opuesto del río, las unidades del Wehrmacht intentaban desesperadamente organizar un contraataque, pero su sistema de comunicación había colapsado. Las líneas telefónicas, constantemente bombardeadas por la aviación aliada, estaban inutilizadas. Las radios Fuge-5, con su limitada potencia y vulnerabilidad a la interferencia, apenas podían mantener el contacto entre pelotones. Los mensajes se retrasaban o se perdían, y las órdenes llegaban cuando la situación ya había cambiado por completo. Durante los siguientes días, la superioridad de comunicación estadounidense se tradujo en una eficacia operativa devastadora. Los tanques que cruzaron el Rin establecieron una cabeza de puente casi impenetrable gracias a la coordinación constante entre infantería, artillería y apoyo aéreo. Cada unidad actuaba como si conociera el panorama completo del campo de batalla. Las posiciones alemanas eran identificadas, marcadas y destruidas con precisión quirúrgica. La red de radios FM se convirtió en una herramienta de mando flexible y dinámica. Los comandantes de pelotón informaban la situación directamente a la artillería, los observadores de aviación recibían datos en tiempo real, y los bombarderos podían ajustar sus ataques segundos antes del impacto. El enemigo, en cambio, operaba en la oscuridad. El general alemán Walter Model, uno de los últimos estrategas del Reich, escribió en su cuaderno un mensaje que reflejaba la desesperación: no hay contacto con las unidades adyacentes. Las órdenes no llegan. La coordinación es imposible. Poco después, sus fuerzas fueron cercadas y destruidas en el bolsillo del Ruhr, el mayor cerco del frente occidental. En aquel espacio atrapado por el avance aliado quedaron más de 300.000 soldados alemanes, aislados no solo físicamente, sino comunicacionalmente. Las radios estadounidenses, en cambio, mantenían una conversación constante entre los ejércitos primero y noveno,
cerrando el cerco con una precisión matemática. La guerra había entrado en una nueva dimensión, el dominio del tiempo de respuesta. Mientras las columnas aliadas se desplazaban hacia el norte, la diferencia tecnológica se volvió abismal. Las unidades de reconocimiento estadounidenses podían localizar un objetivo, transmitir sus coordenadas y recibir apoyo de artillería en menos de 5 minutos. En el mismo lapso, los alemanes apenas lograban establecer un enlace entre el frente y el cuartel de mando. La ventaja no era visible en el acero ni en los cañones, sino en los segundos ganados. Cada decisión estadounidense llegaba más rápido, cada contraataque enemigo nacía tarde. A medida que los pueblos alemanes caían uno tras otro, los soldados del Reich comenzaron a sentir el peso psicológico del aislamiento. Los tanquistas que habían confiado durante años en su superioridad técnica se encontraban ahora desconectados, combatiendo como si fueran sombras. En el interior de los Panzer y Tiger, la falta de comunicación era un tormento silencioso. Las órdenes se gritaban a través de los cascos metálicos, los conductores no sabían hacia dónde avanzar, y los artilleros disparaban casi a ciegas. En contraste, dentro de un Sherman, cada miembro de la tripulación escuchaba la voz de su comandante a través del intercomunicador BC-606. Las instrucciones eran claras, precisas, y llegaban con serenidad incluso bajo fuego. Esa diferencia intangible se convirtió en un factor moral que multiplicaba la confianza de los estadounidenses y hundía la de sus adversarios. Los informes aliados señalaban que, en los últimos meses de la guerra, las interceptaciones alemanas eran casi inexistentes. No solo porque carecían de medios técnicos para descifrar las transmisiones de FM, sino porque la mayoría de sus estaciones de escucha habían sido destruidas o estaban desconectadas. El ejército alemán combatía en fragmentos, con batallones que ignoraban dónde estaban sus vecinos. Cada tanque estadounidense, en cambio, seguía siendo parte de una conversación continua que abarcaba todo el teatro de operaciones. Era el triunfo de la guerra conectada sobre la guerra de órdenes aisladas. La batalla del Ruhr fue la culminación de ese proceso. Las divisiones estadounidenses avanzaban por corredores de comunicación trazados en el aire. Cada movimiento estaba respaldado por un flujo incesante de datos. Las unidades que entraban en combate transmitían reportes que, segundos después, llegaban al mando superior, donde se tomaban decisiones casi instantáneas. La velocidad del pensamiento militar se había convertido en una ventaja estratégica. En apenas 3 semanas, los americanos habían cercado y neutralizado a uno de los últimos ejércitos completos del Tercer Reich sin recurrir a grandes ofensivas frontales. Lo habían hecho con información. El aislamiento alemán alcanzó niveles trágicos. Las radios dañadas quedaban inútiles, las líneas cortadas no podían repararse. Los tanques seguían combatiendo sin saber que sus flancos estaban expuestos, y las órdenes de retirada se perdían en la nada. Algunos oficiales recurrían a palomas mensajeras o motociclistas solitarios para mantener el contacto. En contraste, las fuerzas aliadas cruzaban ciudades enteras sin perder enlace. Los tanques comunicaban el estado de sus motores, la cantidad de munición restante y las posiciones enemigas, todo mediante una red que funcionaba con la precisión de un reloj. A finales de marzo, cuando los estadounidenses consolidaron su cabeza de puente sobre el Rin, los comandantes alemanes finalmente comprendieron que habían perdido no solo la guerra material, sino la guerra electromagnética. El espacio invisible del espectro radioeléctrico se había convertido en el campo de batalla más decisivo. Donde los alemanes solo veían estática, los estadounidenses escuchaban órdenes. Donde ellos estaban aislados, los americanos estaban unidos. La victoria había dejado de ser cuestión de blindaje o calibre, dependía de quién podía hablar y escuchar más rápido. Los pocos tanquistas alemanes capturados relataban su experiencia con incredulidad. Decían que los estadounidenses parecían anticipar cada movimiento, que los ataques llegaban antes de que sus comandantes pudieran dar la orden. Algunos llegaron a creer que los aliados poseían algún tipo de radar terrestre o tecnología secreta. Lo que no comprendían era que esa clarividencia provenía simplemente de una red de comunicación eficiente, donde cada soldado era una célula de un mismo organismo. El 25 de marzo de 1945, mientras las columnas del primer ejército atravesaban el Rin y los restos del ejército alemán se desmoronaban, los aliados comprendieron que la guerra moderna ya no se medía por el número de tanques, sino por la cantidad de enlaces activos. La información era el nuevo combustible, y la radio su sangre. La batalla por el dominio del aire invisible estaba ganada, y con ella, la guerra en Europa estaba sentenciada.
Abril de 1945. Las últimas llamas del Tercer Reich parpadeaban entre ruinas y silencio. En las carreteras hacia el Rin, los restos de las divisiones Panzer se mezclaban con columnas de refugiados y vehículos abandonados. Donde antes rugían motores y radios resonaban con órdenes precisas, ahora solo quedaba estática. Las comunicaciones alemanas se habían desintegrado por completo. Los comandantes de batallón enviaban órdenes que jamás llegaban, los mensajes se extraviaban entre interferencias o quedaban atrapados en los bolsillos de mensajeros muertos. Alemania, que en los años 30 había sido pionera en el uso táctico de la radio, terminaba la guerra muda, desconectada, incapaz de coordinar sus propias fuerzas. Mientras tanto, los aliados avanzaban con una coordinación que parecía coreografía. El aire vibraba con transmisiones continuas, artilleros reportando coordenadas, tanques solicitando munición, aviadores confirmando bombardeos. Todo formaba parte de una sinfonía invisible que unía a miles de hombres dispersos en un mismo pulso de información. En cada sermán, los operadores del SCR-508 seguían cambiando canales con precisión milimétrica, enlazando pelotones y compañías sin fallos. Los comandantes ya no necesitaban mapas estáticos, escuchaban la guerra en tiempo real, la percibían a través de la voz de cientos de tripulaciones que compartían un lenguaje común. El 16 de abril, cuando comenzó la ofensiva final hacia el Elba, la superioridad de comunicaciones aliada era tan completa que los estados mayores alemanes apenas podían comprender lo que ocurría. Las divisiones estadounidenses maniobraban con una rapidez imposible de rastrear. Cada cruce de río, cada cambio de dirección, cada apoyo de fuego se decidía en minutos. Las órdenes ya no se escribían en papel, viajaban por el aire. La guerra mecanizada había entrado en su fase definitiva, donde la velocidad de transmisión equivalía a la velocidad de pensamiento. En los últimos días de combate, las diferencias tecnológicas alcanzaron su punto máximo. Las unidades alemanas que aún resistían lo hacían con radios obsoletas, dependientes de una alimentación inestable y sin protección frente a la interferencia. En muchos casos, los operadores ni siquiera podían distinguir las voces de sus propios comandantes. Los americanos, en cambio, hablaban con claridad cristalina. La modulación de frecuencia seguía siendo inmune al caos eléctrico del campo de batalla. Los equipos BC-604 mantenían su potencia constante incluso bajo el estruendo de la artillería. Los ingenieros del Signal Corps habían previsto cada detalle: filtros, estabilizadores de voltaje y cristales calibrados que aseguraban una precisión de frecuencia de más o menos 0.01%. Esa exactitud permitía que la red se mantuviera estable durante días enteros de combate ininterrumpido. El 25 de abril, cuando los ejércitos estadounidense y soviético se encontraron en el río Elba, la diferencia de comunicación entre ambos aliados era palpable. Los tanques soviéticos, aunque valientes y numerosos, aún dependían en gran parte de señales visuales. Muchos T-34 carecían de radios o utilizaban modelos prestados por los estadounidenses a través del programa de Lend-Lease. Los oficiales del Ejército Rojo observaron con asombro la coordinación aliada, pelotones que respondían a órdenes sin retraso, columnas que giraban al unísono sin necesidad de banderas ni disparos de advertencia. Fue entonces cuando comprendieron que la verdadera revolución de la guerra no había ocurrido en la artillería, sino en el espectro electromagnético. Tras la rendición de Alemania, los equipos técnicos del US Army Ordnance Department y del Signal Intelligence Service comenzaron una investigación sistemática de la tecnología capturada. Los informes, redactados con precisión científica, fueron concluyentes. Los sistemas de comunicación alemanes estaban 5 años atrasados con respecto a los estadounidenses. Sus transmisores AM carecían de estabilidad, sus receptores sufrían interferencias internas y la ausencia de una red universal había limitado gravemente su capacidad de mando. El informe técnico número 176 del ejército norteamericano lo resumía con una frase lapidaria: la inferioridad de las comunicaciones alemanas anuló las ventajas tácticas de sus tanques. El hallazgo fue compartido con los aliados soviéticos. Los ingenieros rusos, al analizar los equipos Fuge-5, decidieron no copiarlos. En su lugar, solicitaron planos y licencias de radios estadounidenses. Los modelos desarrollados después de la guerra por la Unión Soviética, como los sistemas R-113 y R-123, adoptaron la filosofía técnica del SCR-508, frecuencia modulada, canales preajustados y potencia uniforme. Incluso los británicos, que habían empleado sistemas propios durante el conflicto,
adoptaron principios similares para su posguerra. En los Estados Unidos, el éxito del SCR-508 transformó la manera de concebir el combate. La doctrina del Combat Command, nacida durante las campañas de 1944, se convirtió en el embrión de la estructura táctica moderna. Los ejércitos ya no se organizaban únicamente por jerarquías fijas, sino por unidades modulares interconectadas. Cada grupo podía operar de forma independiente sin perder contacto con el resto. Esta idea evolucionaría décadas después en el concepto de Network-Centric Warfare, o guerra centrada en la red, que definiría los conflictos del siglo XXI. Las lecciones no quedaron en los manuales. En la década de 1950, cuando la recién creada Bundeswehr alemana comenzó su reconstrucción bajo supervisión aliada, sus manuales de entrenamiento contenían una advertencia explícita: la derrota de los tanques superiores alemanes frente a los blindados estadounidenses inferiores demuestra que la información domina al armamento. Todos los nuevos tanques Leopard incorporaron sistemas de comunicación integrados, herederos directos del diseño norteamericano. El principio era innegable: una máquina aislada está muerta, una máquina conectada es invencible. Con el tiempo, los historiadores militares comenzaron a reinterpretar la Segunda Guerra Mundial bajo una nueva luz. Durante décadas se había debatido sobre el grosor del blindaje o la potencia de los cañones, pero los archivos técnicos revelaron que el verdadero campo de batalla fue invisible. Los Sherman no vencieron porque fueran más resistentes o más rápidos, sino porque podían pensar juntos. Cada tanque era un nodo en una red inteligente que compartía datos, órdenes y advertencias en tiempo real. Esa interconexión había convertido un ejército ordinario en una fuerza autoconsciente. En los años posteriores, los veteranos de las unidades acorazadas recordaban con orgullo el sonido constante de las voces en sus auriculares. Era el pulso de una nueva era, la sensación de no estar nunca solo, de formar parte de un tejido inmenso donde cada palabra podía salvar vidas. Para muchos, el rugido del motor y el murmullo del radio se convirtieron en una sola sinfonía. Ese ruido, mezcla de humanidad y tecnología, definió la guerra moderna. Cuando el general Omar Bradley fue preguntado después de la guerra por la clave del éxito aliado, respondió sin titubeos: teníamos la capacidad de hablar cuando ellos solo podían escuchar. Esa frase resumía la esencia de todo el conflicto: la victoria no fue del acero, sino del sonido. El SCR-508, aquel conjunto de 181 libras de metal, válvulas y cuarzo, transformó al M4 Sherman en algo más que un vehículo de combate. Lo convirtió en parte de un sistema mayor, una red capaz de pensar, reaccionar y adaptarse. Su legado perdura hasta hoy en cada tanque moderno, en cada enlace de datos, en cada unidad que combate conectada al resto. La Segunda Guerra Mundial demostró que la supremacía no depende solo del poder de fuego, sino de la capacidad de comunicación. Así, cuando los cañones callaron y la estática llenó el aire por última vez, el mundo comprendió una verdad simple: en la era de la guerra mecanizada, estar conectado equivale a sobrevivir. Y en 1945, en los campos devastados de Europa, los soldados alemanes aprendieron demasiado tarde esa lección.